Si digo que los cristianos no creemos en Dios, más de alguien pensará que estoy loco. Pero aunque suene raro, incluso absurdo, es verdad. Los cristianos no creemos en Dios. Esto es Palabras sacan palabras, una invitación a encontrarte con Dios y a dialogar con Él a través de su palabra, de los acontecimientos del mundo y de tu propia vida. Bienvenidos. Al decir que no creemos en Dios, me refiero a que no creemos en ese Dios al cual algunos se refieren como si fuera una entidad extraña, una energía espiritual que sostiene la vida o una superinteligencia que ordena el cosmos. Ese es el Dios de los agnósticos, pero no el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el cual nosotros creemos, el Dios de la alianza que camina con su pueblo. Tampoco creemos en una divinidad que habita más allá de las nubes, un Dios que a veces termina siendo una palabra vacía, algo que decimos por costumbre, pero no por convicción. No creemos en un ser superior enigmático, sin rostro, sin cuerpo ni alma. Tampoco adoramos a un Dios amuleto de la buena suerte, al que algunos invocan, por ejemplo, cuando desean ganar la lotería. No creemos en un cajero automático de milagros, al que los desesperados recurren cuando tiembla la tierra o la muerte les susurra al oído. El Dios en que creemos no es la estampita protectora que llevamos en la billetera ni la medalla que nos cuelga del cuello, aunque algo de eso hay. En la divina providencia encontramos ayuda en nuestros proyectos, protección y socorro, también milagros. Pero Dios es mucho más que milagros y favores, infinitamente más. El Dios en que creemos los cristianos tampoco es el dedo acusador ante el cual nos sentimos abatidos, desesperados o llenos de miedo y de culpa, con la imagen del infierno mordiéndonos los talones. No creemos en un Dios de los horrores, ni mucho menos en un Dios demostrable, como a veces nos piden los ateos. Demuéstrame que Dios existe y creeré en Él, nos dicen. La demostración de la existencia de Dios es el absurdo más grande del razonamiento humano. Porque si la existencia de Dios fuese demostrable por nuestra razón, aunque invocáramos testimonios de santos, pruebas científicas, teológicas y filosóficas, ese no sería Dios. Solo sería el producto de nuestra inteligencia, pero no sería Dios. Los cristianos no creemos en una idea deducida por nuestra inteligencia, ni en una divinidad que responda a nuestros apetitos y caprichos. Creemos en la Trinidad que se nos ha revelado en la historia humana, que se ha metido al mundo para acompañarnos mientras caminábamos a tientas, medio perdidos, como zombis en la noche. Creemos en el Padre que por amor ha creado los cielos, la tierra y los océanos, que nos formó en sus manos a imagen y semejanza de su propio Hijo, que no nos abandonó cuando le dimos la espalda y abrimos las puertas al mal. Al contrario, siglo tras siglo nos fue buscando y llamando a través de los patriarcas y de los profetas, hasta que llegó el tiempo en que nos dio a su propio Hijo, por amor. Creemos en el Hijo Eterno, que por nosotros y por nuestra salvación se hizo carne en María. Ese Hijo murió y resucitó para que, muertos al pecado, resucitáramos con Él, y así nos dio nueva vida. Y ahora reina para siempre como Señor de vivos y muertos, y camina con nosotros hasta el fin de los tiempos. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que en tiempos antiguos habló por los profetas, que nos anima y santifica, haciendo de nosotros nuevas criaturas,
hijos de Dios, miembros de la Iglesia y templos de su divinidad. Creemos en la Trinidad, no en esos dioses que a veces armamos a nuestra imagen y semejanza, solo para justificar tiranías, guerras o injusticias. Profesamos nuestra fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y eso lo cambia todo. Porque un Dios que vive en perfecta comunión consigo mismo y a la vez se compromete con la historia humana hasta el extremo de dejarse afectar por nuestros destinos, nos obliga, en coherencia, a buscar esa misma comunión. Los verdaderos hijos e hijas de ese Dios Trinidad no serán los que estén inscritos en un libro de bautismos. Serán más bien los que perdonan, los que liman asperezas, los que aman la verdad, los que sanan heridas, y serán también capaces de compasión. Porque la esencia de Dios Trinidad, es decir, aquello que lo hace único y diferente de toda criatura, no es su ser todopoderoso, aunque lo es. No es su santidad, aunque es el único absolutamente santo. Ni siquiera es su eternidad, aunque sí es eterno. Lo que define a Dios es la misericordia, y también esto lo cambia todo. Porque el gran criterio para saber quiénes son los verdaderos creyentes no son las obras, es la misericordia. El creyente no se define por la cantidad de horas invertidas en oración, ni por los kilómetros recorridos misionando el mundo, tampoco por las instituciones u obras que haya fundado. Se define por la misericordia. Aquí está la gran semejanza con Dios. Es nuestro carnet de identidad, la huella que dejamos a nuestro paso. Tuve hambre y me diste de comer, nos dice el Señor. Tuve sed y me diste de beber, desnudo y me vestiste. Es la misericordia la que revela el corazón de las personas. Pero no solo el corazón de las personas, sino también el verdadero interés de las culturas y sociedades humanas. Cuando una cultura avanza en su desarrollo económico, técnico y científico, es fantástico. Pero si en ese avance va dejando una estela de pobres invisibilizados y de gente estresada y depresiva, entonces ese desarrollo ya no es tan fantástico. Cuando una cultura no se desarrolla en diálogo con la misericordia, termina devorando a sus propios hijos. Esa cultura engendra sociedades en las que a algunos les faltarán vidas para gastar las riquezas que acumulan, mientras que otros gastarán la vida tratando de morir con algo de dignidad. En esas sociedades, los niños ya no juegan con los amigos del barrio, prefieren la entretención de los celulares. Los padres ya no los educan, delegan esa misión a las escuelas. Los hogares se convierten en hospederías y los hijos son reemplazados por gatos, perros y peluches. Y el tiempo se convierte en un lujo. Solo los ricos parecen tener tiempo para pasear, leer, dormir una siesta o cocinar. En esas sociedades no hay espacio para un Dios trinitario. Dios se convierte en una idea vaga, en un recuerdo de mundos antiguos. Porque si nos tomáramos en serio a Dios, quedaría en evidencia que el verdadero interés de una cultura así no son las personas, como solemos oír. Quedaría al descubierto que el verdadero interés es la producción de riquezas. Si nos tomáramos en serio al Dios trinitario, nos veríamos obligados a dialogar con la misericordia y a poner a las personas por sobre la producción. Por eso preferimos seguir hablando de Dios como si fuera uno de esos abuelos
que nos regalonean y consienten en todo, o como una energía espiritual que ilumina el alma como el sol a la tierra, siempre lejos, siempre mudo. Un Dios al que pareciera no importarle si nuestras relaciones con los demás son justas o injustas. Pero ese no es Dios, es un invento nuestro. El Dios Trinidad en el que creemos los cristianos es aquel que cada día nos dice con igual ternura y compasión: no te condeno porque eres mi hijo. No peques más porque eres mi templo. Y al mismo tiempo nos urge con la pregunta: ¿dónde está tu hermano? El problema no es entonces si acaso Dios existe. El problema realmente importante es en qué Dios crees. Si en el Dios Trinidad o en el Dios que tú te has armado a tu imagen y conveniencia. Esto fue Palabras Sacan Palabras, una invitación a encontrarte con Dios y a dialogar con Él a través de su palabra, de los acontecimientos del mundo y de tu propia vida. Te deseamos un excelente camino y que Dios te bendiga.